tenían originalmente 65 hectáreas y me habían vendido 5. Entonces yo le dije, oye, yo quiero más hectáreas. Entonces me puse a negociar con él y con sus socios, la familia Constanz, los 3 hermanos Constanz, que son mis actuales socios. Hasta un día que me preguntaron que qué iba yo a hacer. Y yo dije, pues voy a hacer un parque. ¿Y cómo un parque? Sí, un parque. O sea, allá en Hawái hay uno muy famoso que es el Polynesian Cultural Center, que está del otro lado de la isla de Oahu, donde enseñan toda la cultura de la Polinesia. Entonces dije, pues yo voy a hacer uno de México. Y pues fueron las cantidades con las que yo fui pues haciendo la obra de Xcaret y cumpliendo con el compromiso de invertir $5 millones para hacerme dueño del 70%. Bueno, y ese fue pues, el momento que yo ya pues brinqué de un negocio al otro, o sea, quemé mis naves, pero para mí estaba muy prometido. Hoy tengo el honor de conversar con un verdadero visionario, Miguel Quintana Pali, creador y fundador de Xcaret, uno de los complejos ecoturísticos más emblemáticos del mundo e impresionantes. Esta no es solo la historia de un empresario exitoso, es la historia de un hombre que convirtió su pasión por la naturaleza, la cultura y México en un legado que hoy inspira a millones. En esta conversación hablamos de orígenes humildes, de creatividad sin límites y de cómo se construye una empresa con alma. Miguel nos comparte cómo ha enfrentado los desafíos del crecimiento, cómo piensa en el futuro de su organización y qué significa el dejar una huella que trascienda generaciones. Prepárate para una charla poderosa, auténtica y llena de enseñanzas sobre visión, propósito y legado. Bienvenidos a Familias en los Negocios. Bienvenido a este nuevo episodio de Negocios en Familia. Tú siendo uno de los pilares creativos y empresarios más renombrados de México en el mundo de los parques, te quiero felicitar primero porque por esta trayectoria que has hecho en el mundo del emprendedurismo. Y revisando un poquito tu historia, Miguel, tú naces en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, y te crías en Chile, en Santiago de Chile. ¿Qué tanto marcó esta diversidad de países donde viviste hasta que llegaste a México en tu trayectoria? Bueno, mira, Estados Unidos, pues nada, pues era yo un bebé, viví ahí 2 años, pero Santiago de Chile yo creo que fue mi educación principal. Toda mi infancia la viví en Chile. Llegué a México en 1960, ya tenía yo 14 años de edad. Entonces, pues fue yo creo que mi formación principal fue en Santiago de Chile. Sí. Y dime, ¿qué tanto marcó esta educación de Santiago de Chile en este mundo de ahora del emprendedurismo en el tema de los parques? Bueno, no, o sea, yo creo que me marcó en mi formación personal, en lo persistente y pues en mi forma de ser, pero no tenía que ver ya nada con las empresas que luego hice, que eso fue ya mi formación posterior aquí en la Ciudad de México, en mi educación pues preparatoria y luego universitaria, y poco a poco pues fui formándome empresarialmente. Yo arranqué al principio, eh, yo hice 2 carreras. Primero hice 3 años de ingeniería química, químico administrador en el TEC de Monterrey. Posteriormente me metí a la Ibero en arquitectura, pero en ninguna de las dos me recibí. Ok. Yo apliqué en ingeniería química hasta año y medio, y en el TEC de Monterrey, y en arquitectura en la Ibero, 3 años y medio, y luego me salí porque en la Ibero teníamos muy buenos maestros, pero eran famosos, tan famosos que tenían que atender sus asuntos de arquitectos y le dedicaban poca atención a la escuela, entonces faltaban muchos, eran muy faltistas. Y pues entonces yo decidí pues cambiar de curso, salirme de la escuela, me aburrí y me puse a hacer emprendedurías. Me metí a trabajar, busqué en el aviso de ocasión del Excelsior un trabajo. Entonces me acuerdo del texto de este letrerito chiquito, minúsculo, que se decía, se necesitan jóvenes inteligentes
y ambiciosos, sueldos según aptitudes de 1,500 a 2,000 pesos. Hablé y se me contrató con los 2,000 pesos, pues estaba yo fascinado en aquel entonces. Entonces, y de ahí, pues, eh, un día decidí casarme, pero no tenía yo, más bien dejé el trabajo que yo tenía para casarme porque tomé la decisión de casarme y no ser empleado. Pero por Y otro esta, lado, no sabía yo para quién iba a trabajar o qué iba a hacer. este paso de la muerte, pues fue haber sido complicado, de donde ya no quieres ser empleado, sino quieres ser tu propio jefe, ¿no? Más bien complicado, sí, pero bueno, más bien complicado para mí, no, más bien irresponsable. Porque yo lo hice con la mano a la cintura, o sea, yo dije, pues no quiero, pero no sabía, yo ya estaba casado, ya estábamos esperando un bebé, tenía yo una casa en Vista del Valle, cerca de Plaza Satélite, Ajá. me había comprado el terreno y la tenía construyendo con los ahorros de mi trabajo anterior ahí en Nacional Financiera, pero decidí independizarme y pues pues ahí arrancamos. Y de ahí, ¿qué ¿Tienes? te puedo decir? A mí me gustaba mucho la decoración, las cosas. En aquel entonces nacían en la Ciudad de México las tiendas de artículos modernos. Ok. Había una tienda Space, ahí en Florencia, otra tienda Gurú, ahí en Polanco, y que entonces yo hice una lámpara de cerámica muy contemporánea en aquel momento y me fui puerta por puerta a estas tiendas modernas y me la compraron muy bien. Ok. Entonces, pues fue mi arranque. Entonces yo visitando tiendas, se inaugura Plaza Satélite. El primer día de inauguración Plaza Satélite, yo vivía ahí cerca, la fui a visitar con mi esposa y yo dije, aquí voy a poner una tienda. Yo que no sabía nada de tiendas, bueno, lo que sabía es que yo le vendía a tiendas Ok. y al visitar las tiendas, pues yo conocía a los proveedores de estas tiendas, o sea, llegábamos juntos, ellos a vender sus cosas, yo las mías. Entonces les pedí si me fiaban sus artículos para abrir mi primera tienda en Plaza Satélite. O sea, fui a la administración de Plaza Satélite, pedí un local, me dijeron que quedaba nada más uno, y para no ser largo el cuento, me dieron el local más feo que tenían muchos vacíos, Ok. pero entonces fue mi novatada, pero ahí abrí mi primera tienda con un dinero que nos prestó una tía de mi esposa y los proveedores que conocía yo en las tiendas a las que yo surtía, pues me prestaron su mercancía y pues se fue mi primer arranque y pues de ahí me metí al negocio de las tiendas, hice la cadena de tiendas diseño, las Que se tiendas llamaban Pali, ¿no? En aquella época. en la tercera fase de mis tiendas se llamaron Parque. Yo comencé con diseño en Plaza Satélite, Ok. luego compré las tiendas Shop, que estaban ahí contemporáneas, que eran mi competencia. Luego me separé del que era mi socio en aquel entonces. Entonces comenzamos una guerra comercial porque él se quedó con 3 tiendas y yo me quedé con 3 tiendas. O Ok. sea, partimos el negocio en dos. Entonces, pues hicimos ahí una guerra comercial y ahí fue cuando yo cambié mi nombre a Pali, que es el apellido materno mío. Claro. ¿Cómo definirías este espíritu emprendedor que fuiste desarrollando con los años? ¿Cuáles son estas características del emprendedor que tú has podido identificar? Pues mira, yo tenía ideas muy claras, muy fijas, eh, y que las ponía en acción y las realizaba. O sea, la verdad nunca hubo una gran planeación que dijeras, yo iba a hacer esto. Y yo diría, como decía la canción de Alberto Cortés, yo hice camino al andar. Mm. O sea, yo iba haciendo una cosa y haciendo otra y sumándole otra y observando acá qué se hacía y pues me iba hacia allá. O sea, iba viendo qué había y qué no había y me fui formando en el camino. Afortunadamente, con buen tino, eh, yo me definía como vislumbrador. Yo buscaba ideas Mm. y las acrecentaba, las ponía en acción. Eran ideas que ponía yo en marcha.
Y transcurren, ¿qué serán? 12, 13 años con esta idea de crecer tus tiendas Pali y de repente, ¿qué pasa en tu vida que decides quemar tus naves en el 85 y emprender una nueva aventura empresarial? Bueno, mira, dices lo correcto. Yo abrí la primera tienda en el 71, en el 85. ¿Qué sucedió? Yo vine a Cancún, me invitó un proveedor amigo mío, volábamos hang glider juntos y él me fabricaba muebles y él quería vender muebles en Cancún. Yo no había estado en Cancún. Entonces él me invitó porque quería que yo lo recomendara con Román Rivera Torres, que era un desarrollador de acá y que fue compañero mío de arquitectura. Ok. Entonces yo lo conocía y él me dijo, por favor, acompáñame para que tú hables bien de mí y yo le pueda vender muebles a Román. Y así fue, vinimos de visita, camino a la cita que era a la hora de la comida. En la mañana pasamos a un cenote eh, a conocerlo y era el cenote de Xcaret. Había Wow. el dueño original del predio, un campesino, cobraba 5 pesos porque entras a nadar a su cenote. Entonces nadamos y de ahí seguimos a nuestra cita. Los presenté, hicieron negocio y luego de sobremesa nos pregunta Román, ¿y qué hicieron en la mañana? Yo dije, bueno, pues nadamos en el cenote Xcaret. Eh, y me dijo, ¿y qué tanto te gustó? Le dije, no, pues imagínate una casa ahí, como las que soñamos cuando éramos arquitectos, ahí en un paraje paradisiaco. Entonces yo no sabía que él era dueño de la mitad del periodo de Xcaret, porque él había regularizado la tenencia de la tierra para el campesino que cobraba ahí la entrada. Ajá. Entonces me dice, oye, si te gustó mucho el terreno ahí, visítame dentro de un mes y yo te regalo un cachito ahí. Al mes estuve de vuelta, hice el viaje con uno de mis hijos y me enseñó Román varios terrenos, entre ellos el que es actualmente Puerto Aventuras, que Ok. era una playa virgen y preciosa de arena. Me enseñó Xcaret, me enseñó otros y me dice, ¿dónde te gustaría establecerte? Y yo insistí que en Xcaret. Quiero decirte que Xcaret era mucho menos paradisiaco que las playas de Puerto Aventuras. Era un frente rocoso, pero me había llamado la atención el cenote que tenía. Entonces, lo que buscaba Román era gente que invirtiera en infraestructura, que metiera el camino de acceso, que metiera los postes, electricidad. Entonces, me dice, ¿y cuál de los terrenos te gustó? No, pues Xcaret. Ok. Entonces ya me hizo la pregunta capciosa de, ¿y cuánto invertirías en aquí? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir? Entonces, pues yo le inventé un número grandote. Entonces, entonces yo dije, pues según el sapo la pedrada. Entonces me dice, si inviertes eso, yo te regalo 1 hectárea. Entonces regresé al día siguiente a revisar el terreno, vi que me llamaba la atención y, y le dije, oye, lo que me ofrece es muy chiquito, yo lo que necesito para desarrollar, yo necesito por lo menos 5 hectáreas. Mm, Pues negociamos y pues me dio la diferencia, me la cobró en muebles de mis tiendas. qué curioso. Entonces, eh, entonces hice ahí un intercambio comercial y me hice de 5 hectáreas. Comencé a desarrollarlas, a limpiarlas, o sea, a ver qué iba yo a hacer ahí, que yo le había prometido a él hacer una casa de arquitectos. Entonces, cuando veo que había mucho más de lo que yo esperaba ahí, cambié mi proyecto a hacer 10 villas. Ahí yo dije, entonces me regresé con Román y le dije, oye, ¿puedo cambiar mi proyecto de una casa a hacer 10 villas? Y me dijo, sí, no tengo ningún problema. Ok, entonces seguí ya mejorando el terreno y excavando más. Y dije, no, esto no pueden ser 10 casas, esto tiene que ser algo abierto al público. Esto para mí era un tesoro natural, cenote, manantiales, una laguna ahí enterrada, era un sitio arqueológico. Entonces esto no puede ser privado, esto tiene que ser algo público.
Entonces regresé, sí, Déjame hacer una pausa en el camino. Y en ese inter todavía tenías las mueblerías Pali, todavía desde luego, tenías Dos Cachuchas, tenías que operar tu negocio de México, tenías este sueño que querías desarrollar en tu cabeza, el tema de Xcaret, abrirlo al público y demás. ¿Cómo luchabas en ese momento en tu cabeza en cómo dejo esto, empiezo aquello, cómo opero las dos cosas? ¿Qué ok, pasaba en ese momento en tu vida, Miguel? bueno, en ese momento mi vida, pues mi sustento y mi trabajo eran las tiendas. O sea, yo tenía varias tiendas en la Ciudad de México y lo que estaba yo haciendo en Cancún, pues era, voy a decir, pues una nueva aventura, un pasatiempo, quizás un poco tratar de desarrollarme como arquitecto, porque hasta la fecha yo no tenía ni una obra de arquitectura de nadie. O sea, yo hice mi casa en Vista del Valle, en la Ciudad de México, una casa que se entra por todo un túnel, una cueva. Era una casa muy bonita, si la sigue teniendo mi ex esposa. Entonces, esto era una aventura que estaba yo probando hacer una casa de campo en un inicio, que yo era enemigo también de las casas de campo. Yo soy partidario de que voy a donde quiera y me quedo en un hotel y visito lo que quiero y no esclavizarme a un lugar fijo. Pero esto iba más allá, era una pretensión de hacer algo de arquitectura, una cosa única, así una cosa icónica, personal. Entonces, era eso, no era que yo quisiera una casa para venir a pasar el fin de semana, yo no era ese tipo de personas, o sea, Sí, yo sí viajaba por todos lados, pero pues pagando a donde yo llegaba. Entonces mis tiendas seguían funcionando y yo venía en un principio, te voy a inventar, cada 2 meses a Cancún a revisar la obra y luego pues 2 o 3 días y luego venía cada mes y luego vine cada 15 días y luego me quedaba en lugar de 3 días, me quedaba 5 días. Y entonces fui poco a poco pasando más tiempo acá hasta que un día que me di cuenta que pasaba yo más tiempo en Cancún que en la Ciudad de México. ok. Entonces, bueno, pero de ahí vino que yo pensé que esto tenía que ser algo público y me acerqué nuevamente a Román para decirle, oye, yo necesito más terreno. Entonces, y yo pensaba pues que la única moneda que tenía yo nunca tuve efectivo, yo tenía las tiendas y tenía muchos muebles. Entonces le dije, yo necesito más terrenos. Ellos tenían originalmente 65 hectáreas y me habían vendido 5, les Mm. quedaban 60. Entonces yo le dije, oye, yo quiero más hectáreas. ¿Y por qué? ¿Qué quieres? Bueno, al principio no le dije por qué. Entonces me puse a negociar con él y con sus socios, la familia Constanz, los 3 hermanos Constanz, que son mis actuales socios. Ok. Entonces mi negociada iba bien por intercambio de muebles hasta un día que me preguntaron que qué iba yo a hacer. Y yo dije, pues voy a hacer un parque. ¿Y cómo un parque? Sí, un parque. O sea, allá en Hawái hay uno muy famoso que es el Polynesian Cultural Center, que está del otro lado de la isla de Oahu, donde enseñan toda la cultura de la Polinesia, de Hawái, de Tahiti y de todas las islas de la Polinesia, pues, sus bailes, su comida, sus tradiciones, su arquitectura. Entonces dije, pues yo voy a hacer uno de México. México es un país millonario en cultura, en tradiciones, en raíces. Entonces, y cuando le dije eso, me dijeron, no, no te vendemos. Los Constanz, uno de los Constanz, tenía tiendas y restaurantes en el Parque Chelja, que Ok. era el único atractivo natural que existía en la región. Entonces, ya se le encendieron los ojitos, se encendió el coco y dijo, no, pues ese parque, pues lo voy a hacer yo, no el señor Quintana. Pues no te la hago largo el cuento, pues nos peleamos ahí varios meses, sombrerazos, cachuchazos, y acabamos asociándonos. Pero en esta asociación, igual me dijeron, ¿cuánto vas a invertir? Entonces, porque yo estaba negociando que las acciones, qué porcentaje iban a tener ellos y Sí. qué porcentaje iba a tener yo, y ellos estaban aportando 60 hectáreas. Entonces, para no hacer largo el cuento, la negociada quedó que yo aportaba
durante 5 años, en un plazo de 5 años, aportaba yo un total de $5 millones y yo me quedaba con 70% de las acciones. Ellos ponían el terreno y se quedaban con 30% de las acciones. Desde luego yo no tenía de dónde sacar esos $5 millones. Entonces, pero por lo menos ya lo aplacé a 5 años. El trato original fue a 5 años, un Claro. millón por año. Y por otro lado, quedamos que yo cobraba como arquitecto el 15%. Entonces, de ese millón, yo cobraba el 15%, entonces yo tenía que aportar realmente $850,000 al Ajá. año. Mismo que pues dije, ¿y de dónde lo saco? Entonces me puse a vender el local principal que tenía yo sobre el periférico, ahí a una cuadra de Palmas, Ajá. casi enfrente de la hacienda de los Morales. Ahí tenía yo una tienda muy grande que había yo comprado a través del tiempo y Ajá. lo puse en venta. Entonces, y me tardé pues casi 3 años en venderlo, lo vendí bien, con eso completé el dinero. Y por otro lado, el que era mi mano derecha en las tiendas, le pregunté un día ahí comiendo con él, oye, Salvador, se llama el arquitecto Salvador Gómez Linares, le dije, Salvador, ¿cuánto valen nuestras tiendas? Entonces él se quedó pensando, hizo unos números y me dijo una cantidad importante. Sí. Entonces yo le dije, te las vendo. Me contesta, ay, güey, pues cómo te las voy a comprar si son tuyas, si tú eres el dueño de las tiendas. Le dije, no, mira, saca de la tienda la cantidad que me dijiste que valen las tiendas. O sea, págalo con mi mismo dinero y el día que acabes de darme esa cantidad, las tiendas son tuyas. Él me ayudaba a administrarlas. Entonces se dedicó todo ese tiempo a entregarme de la tienda cantidades importantes de dinero hasta que yo creo que antes de los 5 años ya me había pagado esa cantidad. Y pues fueron las cantidades con las que yo fui pues haciendo la obra de Xcaret y cumpliendo con el compromiso de invertir $5 millones para hacerme dueño del 70% de lo que es, de lo que era ese predio, ese negocio. Se construyó un parque, se arrancó en 1990 ya formalmente comenzamos a cobrar. Bueno, y ese fue pues, el momento que yo ya pues brinqué de un negocio al otro, o sea, quemé mis naves, eh, se quedó Salvador con las tiendas allá y yo ya dependía del negocio de acá, que estaba incipiente, pero para mí estaba muy prometedor. Y de ahí, pues, arrancó Xcaret poco a poco. Luego nos hicimos de Chelga, una concesión de Chelga. Luego fuimos comprando terrenos vecinos, hicimos el Parque Explore juntito a Xcaret. Y esa es la historia, que ya fuimos creciendo poco a poco hasta llegar a 9 parques. Hace 7 años abrimos el primer hotel. Después de ser parqueros veintitantos años, mis socios, los constantes, antes de ser mis socios, eran hoteleros. Pero al hacerse socios míos, vendieron sus acciones en los hoteles donde estaban y abandonaron ese gremio. Y siempre recordaban con añoranza que eran hoteleros y me decían, oye Miguel, en los nuevos terrenos que adquirimos vamos a hacer un hotel. Y yo les contestaba, pues no tenemos los recursos para hacer un hotel y Claro. estamos agrandando nuestros parques y creciendo parques y es lo que sabemos hacer. Eh, eh, y no fue hasta que muchos años después, que son como hace 8 o 9 años de ahorita, nos dimos cuenta que en el destino ya los hoteleros estaban buscando diversión, atracciones para sus hoteles, que sus huéspedes requerían de, de entretenimiento para sus huéspedes. Comenzaron los hoteleros a comprarnos muchos boletos de Xcaret para regalar a sus huéspedes. El que se quedaba 5 noches, le ofrecían un día entero en Xcaret. Ok. Entonces nos compraban ese entretenimiento a nosotros para poder vender bien sus hoteles. Y por otro lado, muchos hoteles comenzaron a hacer pequeños parques acuáticos dentro de sus hoteles
para tener entretenimiento en sus hoteles. Otro hotel hizo el Cirque du Soleil Ujú. dentro de su hotel. Entonces, pues hicieron entretenimiento y nos compraban muchos boletos de los parques para regalar. Entonces nos cayó el 20 de que mis socios que siempre habían querido que hiciéramos un hotel, nos cayó el 20 que nosotros ya teníamos el entretenimiento que pedían todos los hoteles, que, que el destino estaba pidiendo entretenimiento, nosotros ya lo teníamos y solo nos faltaban los cuartos de hotel. Entonces fue que tomamos la decisión de hacer nuestro primer hotel, que ya tiene, lo inauguramos hace 7 años, pero con el concepto de que incluiría el entretenimiento en Ok, el precio del hotel. Entonces nuestro producto era el All Fun Inclusive. En el destino existía el All Inclusive. All Inclusive quería decir que estaban todos los alimentos incluidos. Pero el nuestro, además de ser All Inclusive, era All Fun Inclusive. ¿Y qué quería decir? Que nosotros te recogíamos en el aeropuerto, te traíamos al hotel y podías ir a cualquiera de los parques, los 9 parques, y repetir parques y hacer 2 parques del mismo día. O sea, que el entretenimiento estaba incluido. pero Entonces, en esta trayectoria de tu vida, Miguel, reconozco varias cosas. Entre ellos, cómo hiciste negocios a lo largo de tu vida de palabra. En muchas ocasiones, en la primera época de tu vida, cuando tus proveedores confiaron en ti, en prestarte producto para vender en tus tiendas, en esta negociación con Gastón Rivera Torres, en donde también confió en ti, en poder de era, repente, era Román Rivera Román Torres, Rivera Torres, su perdón, sobrino, sí, sí, sí. en darte el apoyo para poder tener esas primeras hectáreas. Después negociaste con los Constance en tener esta participación 70-30, que también se han de haber dado cuenta que pues, tenía que confiar en ti para poder llevar a cabo este tema. Y todo el mundo se montaba en tus sueños. ¿Has tenido la oportunidad de ver en el trayecto de tus hijos y de los hijos de los Constance este espíritu emprendedor de llevar a cabo hacia la siguiente generación estos grandes negocios? Mira, de mis socios, los Constance, el que ha tomado la batuta, o sea, el que se ha internado en la empresa, es el hijo de Marcos Constance, que es Marcusi, Marcos Constance Jr. Él ha tomado el papel de su papá. Bueno, quiero decir que mis socios en un principio fueron muy activos en la empresa. Marcos estuvo en la administración, Oscar Constance, que tenía los restaurantes en Chilja, pues fue director de bebidas y alimentos de nuestro grupo, y Carlos Constance, que le encantaban las relaciones públicas, él fue el director de ventas del grupo. Entonces, de ellos, el que quedó dentro de la empresa es el hijo de Marcos, con el papel de su papá, de director administrativo, finanzas, operación. Eh, y yo me quedé en productos, nuevos productos, filosofía de grupo, y ahí sí mi hijo David, es mi mano derecha, y quiero decir que ahorita yo sigo siendo el director del grupo, mis 3 socios constantes se jubilaron, pero mi hijo David es el arquitecto del grupo y siguiendo mis pasos va a tomar mi puesto, es vicepresidente y el otro vicepresidente es Marcus y el hijo de Marcos, que va a estar en finanzas y administración. Entonces ya estoy ya formando mis sucesores y yo sí quiero decir que mi familia sí está muy pegada, mis hermanos están muy pegados a mí, apoyándome en todo lo que es producto. Eh, no voy más lejos. El jueves pasado inauguramos nuestra primera feria de arte popular mexicano. Vinieron 140 artesanos, grandes maestros del arte popular,
y pues estoy muy orgulloso de este producto que nació pues de muchos años ir a todas las ferias de artesanos. Finalmente hice la propia con el apoyo de mis hermanos que también les encanta el arte popular Ah, qué maravilla. y te lo menciono porque fue un total éxito, o sea, algo no esperado y muy satisfecho de la curaduría, de la gente que trajimos, pero más satisfecho de lo satisfecho que se fueron los artesanos. Se enamoraron del lugar, se enamoraron de la feria, se enamoraron del trato que les dimos, se enamoraron de visitar los talleres propios que tenemos para decorar y hacer nuestros hoteles. Ajá. Entonces fue una aventura ganar, ganar y que pues ya de aquí en adelante se va a repetir todos los años, pero no sabes lo satisfecho que estoy de lo que acaba de suceder. Muchas Siempre, felicidades. siempre que me preguntan cuál de mis productos me gusta más, pues yo estoy orgulloso de todos los que he hecho. O sea, no tenía hijos predilectos, pero este evento de artesanal, de veras que ahorita puedo decir que es el que más me ha gustado detonar. Qué maravilla. Y estás en la puerta de llegar a los 80 años, mi querido Miguel. Eh, ¿cómo has puesto estas estructuras, estos procesos para que la siguiente generación se ponga de acuerdo y siga este sueño y este legado de los Quintana Pal y los Constance para la siguiente generación, pensando en los próximos 20 o 30 años? Mira, yo hace un poco más de 10 años eh, hice el proyecto de hacer un fideicomiso con todas mis 70% de acciones y para heredarlo ya, heredar mi patrimonio ya reglamentado para que perdurara para siempre. Y lo bonito es que mis socios vieron lo que estaba yo haciendo y me dijeron, oye Miguel, ¿por qué lo hacemos por el 70? ¿Por qué no lo hacemos por el 100%? Ok. Y se sumaron y se depositaron el 100% de las acciones del grupo en un fideicomiso con un banco. Se establecieron las reglas de cómo operar este fideicomiso y para no ir más lejos, hay reglas como que dicen lo primero que se hace con los ingresos del grupo. Lo primero, pues se dedica a pagar sueldos, a pagar deudas, a pagar impuestos, pero luego con el remanente, pues a garantizar la operación de los parques. Históricamente se utiliza el 15% de los ingresos para mantener sanos los parques, su mantenimiento. Entonces, fijamos una regla que de los ingresos se podía destinar hasta el 18% y mínimo el 12% a mantenimiento. Y eso era una regla fija, que si los sucesores querían gastar menos del 12% en mantenimiento, lo que se ahorrara entraba al fondo de mantenimiento, que no se podían ahorrar dinero a costa del mantenimiento. Eh, Entonces, y todas las demás reglas donde priorizamos los parques a la utilidad a repartirse entre los socios. O sea, estamos seguros que si los parques están bien mantenidos, bien aceitaditos y engrasaditos, van a ser excelentes entes productivas de utilidades, pero partiendo de que primero están los parques y luego están los socios. Entonces están todas estas reglas que los sucesores no pueden cambiar. Dices que esta travesía empezó hace 10 años. ¿Qué te llevó a de repente decir, sí, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que sentarnos, tenemos que dar estas reglas? ¿Y cuánto tiempo les ha tomado llegar a estos acuerdos entre socios para poder llegar al fideicomiso que tienen actualmente? Arrancó con el 100% de las reglas, ¿ok? Y durante estos 10 años las hemos ido mejorando, afinando. O sea, pusimos al principio pues las que pensábamos que queríamos y eran, y los errores los hemos ido corrigiendo. Lo que quiere decir que a la fecha está muy depurada, hay muy poco que cambiarle. Pero sí se puede cambiar
con el 100% de los acuerdos, pero hay cosas patrimoniales que no se pueden cambiar. O sea, no puedes vender tus acciones fuera, eh, o sea, las reglas de mantenimiento y esas cosas, podemos afinarlas, pero no se pueden quitar. Entonces, pues arrancó completo, pero estos 10 años han sido para irlo optimizando. Y entonces, hoy, en este momento de tu vida, en donde pues ya tienes a un hijo David que está próximo, en los próximos años a tomar tu lugar, ¿no? Como director general del grupo, al Constance, que estará con la parte de administración y finanzas. ¿Han pensado en armar una junta directiva, un consejo de administración que les ayude a tomar mejores decisiones en esta siguiente etapa del crecimiento del grupo? Bueno, mira, hay el Consejo de Administración, que es la ente pues, que ordena, que manda, que está formada por socios. Quiero decirte que ya yo en lo personal, mi 70% ya se lo pasé a mis hijos, pero mis mismos hijos ya se lo pasaron a sus hijos. O sea, para adelantarnos a pues que pensamos que iban a haber impuestos a las herencias y testamentos, nos adelantamos y yo no tengo ni una acción, la tienen mis nietos, pero yo todavía mantengo el usufructo. Y cuando yo fallezca, pues el usufructo es de mis hijos, no de mis nietos. Entonces, pues así está ahorita. Eh, Inclusive hace 2 meses tuve mi primera junta, que nos fuimos a una hacienda fuera de aquí, lejana. Me fui 4 noches a convivir con mis hijos y mis nietos y a platicarles de lo que yo pienso de la vida, de lo que yo he hecho durante estos años con el grupo, ya sensibilizarlos a lo que me gustaría que fueran y cómo me gustaría que operaran el grupo, pero partiendo siempre de que eso es lo que yo quiero y esos son mis anhelos, pero que ellos pongan siempre por delante lo que los haga más felices. O sea que no, yo nada más les puedo dar consejos, pero nunca les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, porque eso es lo que a mí me ha guiado. Mi éxito se lo debo a que siempre he hecho lo que más me gusta. Y ellos lo que quiero que hagan es que siempre hagan en el giro que sea lo que más les gusta a ellos. Y dime una cosa, después de este ejercicio de llevar a tus nietos después y a tus hijos durante 4 días a una hacienda fuera del mundo del grupo Xcaret, ¿cuáles fueron tus aprendizajes de esos 4 días? Bueno, mira, yo tengo una nieta que vive fuera y está muy arisca. Eh, Mi hijo Luis Miguel, que mis dos hijos mayores eran David y Luis Miguel, pues finalmente quiso hacer sus propios negocios y no participó activamente en la empresa. Pues en esa junta lo vi muy participativo, algo que no había hecho antes. Entonces creo que lo sensibilicé, les gustó, creo haber comunicado algo importante de mi forma de ser, que no es muy visible, y que, y, pues, y lo que les comuniqué principalmente, que hay diferentes tipos de gente, y que hay gente, grandes empresarios, que lo que buscan es famosos, otros famosos, otros lo que buscan ser muy ricos, millonarios, y yo les enseñé o les mostré que lo que yo busco es siempre tener el mejor producto, que lo que hagamos seamos los mejores en ello. Entonces, que primero está el producto y que si dedicamos gran parte de nuestro tiempo y de nuestros recursos a hacer mejores productos, esto se paga con creces. O sea, el tener mejores productos al principio sí es un costo adicional. Un hotel nuestro cuesta bastante más que un hotel convencional o de Hyatt que está en la bolsa y que tiene que tener cierto rendimiento para los accionistas garantizado. Nuestros hoteles cuestan lo que tienen que costar y no Mm. se les escatima ni un peso. Entonces, salen bastante más caros que un hotel convencional. Pero ya la experiencia es
que el resultado de esa sobreinversión lo paga el producto, lo paga con ocupación, lo paga con fidelidad, lo paga con creces. Y eso ha dado que nuestros hoteles son los de mayor ocupación en el destino. Nosotros no bajamos prácticamente ni un mes de un 90% de ocupación. Tenemos un club vacacional que se vende, se vende y se vende, y pues yo digo, no me gustaría presumir, pero creo que ya es el principal club vacacional de hotelería que hay en el destino. Y todo se debe pues al producto. Y entonces yo integré más mi familia, y pues creo que van a tener pues metas afines, gracias a esta pequeña junta que nació también, que la voy a repetir cada año. Claro, es parte de mantener la armonía y la comunicación entre miembros de la familia. Pero finalmente, para concluir, Miguel, me gustaría que nos pudieras compartir cuáles podrían ser estos claves de éxito que le podrías decir en tu experiencia a otras familias empresarias como la de ustedes, que empiezan a trascender en el tiempo y que les han funcionado a ustedes en el tiempo. Estas pequeñas claves que dices, si algo les tuviera que pasar de conocimiento, esto les compartiría a ustedes. Bueno, mira, yo también no te he mencionado que todo lo mío gira alrededor del enamoramiento de mi país. O sea, mi producto es una pequeña embajada de nuestro país. Entonces, pues tengo una riqueza a mi disposición que, que, que la tengo para mi uso, y pues de ver que debería casi de pagar regalías porque estoy usando el concepto México a mi favor, y es un concepto pues muy querido por todo mundo, por el extranjero, pues, por el mexicano. El mexicano se ha reenamorado a través de nosotros, de su país. Quiero decirte que el club vacacional de cada miembro es de cualquier país que yo, de, de, de cada 4 personas que entrevistamos para venderle el club vacacional, una nos compra. Ok, Pero de estas mismas 4, cuando es un México americano o mexicano, 2 nos compran. O sea, somos más atractivos o hemos tenido más pues éxito con los mexicoamericanos, gente mexicana que salió del país hace 30, 40 años, que tuvo sus hijos en Estados Unidos, que son gringuitos y que pues han perdido su afinidad con México, entonces son gente, niños que hasta se burlan de su papá, de su México. Ellos ya son más gringuitos, y a través de traerlos a nuestro hotel, los ha ido el orgullo de sus hijos por nuestro país, y eso para ellos vale oro, y eso se les ha pegado y lo han transmitido a sus compatriotas, y tenemos ahí un círculo virtuoso de éxito con nuestros propios conciudadanos. Entonces, bueno, de ahí parto para decirte que mi éxito es la mexicanidad de nuestro producto. Uno, mi éxito es que tomo riesgos. Desde luego, son riesgos calculados, hoy más calculados que antes, pero pues de joven tomé grandes riesgos, que lo peor que me podía suceder es que perdiera todo, pero estaba joven para comenzar de claro. nuevo. Y cuando más joven eres, pues menos compromisos tienes. No tienes chamacos, o luego no tienes chamacos que van a la universidad. Entonces, yo lo que me recomiendo a todo el mundo es que cuanto antes tomen todos los riesgos necesarios, que no pasa de uno del piso, si que fracasa, pues no pasas del piso. Eh, Ese es mi segundo punto. Y tercer punto, pues ya de adulto, pues ya que es éxito, ya que está funcionando, lo que yo quiero es que no se trastornen
con el éxito mis sucesores. Entonces, desde luego, están bien educados, yo creo que traen buenas bases, son gente sencilla, humilde. Entonces, pero entonces hemos fijado este fideicomiso que da unas reglas que pues pone orden, porque no sabemos, o sea, nuestros sucesores, pues va a haber a través del tiempo muchos en la cadenita, entonces, y pues una forma de ordenarlos o hacer que todos piensen igual, o si no, por lo menos, pues ponerles una meta común, es a través de este fideicomiso. Entonces, es poner las reglas para nuestra sucesión y para nuestra muerte, es poner el orden en casa, o sea, antes de nuestra muerte, pero pues lo puedes poner con mucha anticipación a través de hacer este fideicomiso que te ordena y fijas las reglas de lo que quieres para adelante. Entonces, yo creo que esas son nuestros tres primeros, mi éxito, nuestro éxito, y que nos garantiza que el producto trascenderá por arriba de nuestros sucesores. Pues te quiero felicitar, Miguel, primero porque tuve la oportunidad de conocerte recientemente allá en Xcaret. Segundo, tener la oportunidad de vivir la experiencia Xcaret. Y sí te quiero reconocer que el nivel de servicio que yo vi en las instalaciones, en los hoteles, en los colaboradores, fue muy por arriba de cualquier cosa que he visto en cualquier parte del mundo. Y me da gusto ser mexicanos, saber que existe alguien como tú y como tu familia y como los Constants que han sentado estas bases pues, del éxito futuro para lo que va a trascender generaciones y que en los próximos 30, 40, 50 o 100 años, pues aquí estarán estos parques floreciendo para las siguientes generaciones. Te agradezco muchísimo el tiempo y la dedicación y lo que haces por México, mi querido Miguel. Te quiero sumar algo, mira, lo que tú dices del servicio, lo que viviste, lo que disfrutaste, fíjate sí le damos inducción y todo esto, pero ya la principal inducción es entrar al grupo y vivir junto a los compañeros que ya son así. Quiero decirte que lo que más me emocionó con este grupo de 140 artesanos y sus familias que vinieron es que lo asombrado que están de cómo los tratamos. O sea, dicen que han ido a 1000 ferias artesanales de toda su vida en todo el país y que jamás en la vida los habían tratado así. Bueno, yo no sabía que los habíamos tratado diferente. Nosotros los tratamos como tratamos a todo mundo, pero ellos que dicen pues que jamás se les ha tratado así, no lo han vivido. Y eso fue lo que más me emocionó, que nuestra forma de ser, pues, pues ya es así, o sea, no hicimos ninguna diferenciación con ellos. O sea, los tratamos como tratamos a todos nuestros huéspedes, a todos nuestros colaboradores, y están emocionados de eso. Pues siendo una primera feria, a unos les va mejor que a otros, y yo traté de platicar con todos, y les pregunto a ti cómo te fue, ¿vendiste o no vendiste? Pues a la mayoría les fue muy bien, pero hay otros que les fue regular, porque no hay la afluencia que hubiéramos querido de tanta gente, pero eso se logra a través de los años. Pero Claro. entonces le hago la siguiente pregunta, bueno, te fue regular, o sea, pero tú regresarías a la feria el siguiente año. Pues desde luego que sí, sin pensarlo. O sea, tienen fe, nosotros vieron que hay futuro y están enamorados del lugar, o sea, bueno, o de nosotros o de la forma de ser de Xcaret. Entonces, es, eso es, eso es lo que más me satisfizo en este último evento, donde pude complacer a mucha gente y voy a formar una gran familia nueva con estos artesanos que los vamos a ir enriqueciendo y buscando nuevos caminos para sacar este gremio que ha estado boca bajado mucho tiempo. Va a salir adelante y vamos a tratar de recuperar tradiciones y manualidades que se están perdiendo ahorita, pero lo vamos a hacer, pero con gusto y placer, no por obligación, sino porque encontramos que es gente muy sensible
y que se enamoraron de nosotros, nosotros nos estamos enamorando de ellos. Pues así, sentaste las bases del futuro de una nueva creación de feria de artesanía a nivel mundial. Gracias, mi querido Miguel, te deseo lo mejor. Alex, Bendiciones. muchas gracias a ti y a tu auditorio. Muchas Gracias, gracias mi por querido tu Miguel. gentileza. Al contrario, gracias. Nos Bye. vemos. Gracias. Gracias por escucharme en otro episodio de Familias en los Negocios. Cada historia que comparto es un recordatorio de que el verdadero legado no está en los activos, sino en los valores que elegimos vivir y transmitir. Si algo de este episodio tocó tu vida, la historia de tu familia o tu empresa, suscríbete a nuestro canal de YouTube o sígueme en Spotify y compártelo con tus amigos, familiares y sigue acompañándome en este viaje, porque construir un legado que trasciende no es un destino, es una decisión que tomamos todos los días. Nos encontramos en el próximo episodio con nuevas historias, voces y nuevos desafíos.